Decíamos en la semana, perdón, en la clase anterior, que los evangelios sinópticos, o conocemos como evangelios sinópticos, a Mateo, Marcos y Lucas. Si bien son 4 evangelios los que tiene nuestra Biblia, pero el evangelio de Juan dista un poco del lenguaje, del contenido, de la estructura que lleva, y es así que se estudia por aparte. Sin significa juntos, optic significa vista, una vista juntos de los evangelios. Decíamos también, entre otras cosas, que se cree que el primero de los evangelios sinópticos escritos fue Marcos y que hay una teoría que dice que Mateo y Lucas se inspiraron o tomaron la lectura de Marcos que ya había sido escrito para ellos también compilar el Evangelio. Son estilos diferentes. Desde el momento de que uno era judío, como tal, digamos, un hombre recaudador de impuestos que luego llegó a ser discípulo de Jesús, como Mateo. Juan Marcos, un hombre diferente, un hombre que estuvo al servicio de Pablo también. Y Lucas, el médico amado, de origen eh, probablemente griego o fundado en estas culturas, escribiendo de forma distinta como ellos cada uno eran, pero con el mismo fin, hablar de las maravillas de Jesús, hablar de la vida de Jesús, hablar de lo que había sido la vida de Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra y es de él que predicamos nosotros hoy, por eso es importante. Es vital que usted y yo conozcamos de Jesús y de lo que dice la palabra para poder no solo estar con el conocimiento correcto, pero también enseñarlo a otros. Yo lo voy a desafiar siempre a usted. Yo lo voy a procurar inspirar para que usted lo que recibe aquí, usted lo pueda compartir con otros. Quizás ha abierto ahí su micrófono y su pantalla para que algún otro familiar o amigo esté oyéndolo. Lo felicito por eso. Pero Dios lo puede llevar a usted también a, a predicar la palabra, como estos hombres lo hicieron. Dios lo puede llevar a usted a compartirlo en niveles donde quizás al momento usted no se imagina. Dios lo está preparando a muchos de ustedes para ir y predicar la palabra en lugares, a personas que ni se imaginan en este momento. Así que usted disponga su corazón, usted disponga su mente y su espíritu y decirle, Señor, estoy listo en el ánimo, en la disposición, pero quiero prepararme. Hay una frase muy conocida, no sé si usted ya la ha escuchado, que Dios no llama a los capacitados, porque muchos dicen, ah, pero yo sé tan poquito, si yo apenas y me puedo un par de versos de la Biblia, apenas y este es mi primer estudio bíblico al que voy a asistir así de forma bien programada. Pero Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Así que usted y yo somos llamados. No crea que ha sido eh, casualidad, no crea que fue algo como suerte, que su pastor, que sus líderes de iglesia le invitaran a participar, o que usted mismo sintiera por dentro el deseo, sino que es Dios. Amén. Es, es Dios el que permite todo esto. ¿Qué más decíamos de la introducción a los evangelios? Bueno, que el material, pues, que ustedes tienen como libro de texto es tan amplio y que estamos llamados a leerlo de principio a fin, incluyendo todas las ayudas que nos permite ahí tener para nuestro conocimiento, pero también para la aplicación. Aplicación de lo que conocemos, porque hermanos, la palabra nos predica siempre. Cuando usted predique a otros, cuando usted enseñe a otros, esta palabra le tiene que haber predicado a usted desde antes. Amén.
La palabra tiene que a usted enseñarle antes. Usted no puede enseñar lo que no sabe. Usted no puede inspirar a otros a vivir lo que usted no vive. En ese sentido, permita que la palabra le enseñe antes a usted y sea usted también o tenga usted también ese espíritu enseñable. Bueno, en el trasfondo del nacimiento de Cristo y de la vida de él, hubo acontecimientos políticos, hubo movimientos religiosos, que todos esos decíamos que fueron importantes. Y Jesús no vino a estar en esta tierra y ser completamente ajeno a esos movimientos, a ese clima que se vivía político. Jesús vio el estado de su pueblo, a lo suyo vino. Hicimos esa mención de Juan 1:11. Él vino a lo suyo. Jesús sabía de todo lo que sucedía y de cómo también se les oprimía al pueblo, no solo los esclavizadores, no solo los conquistadores, pero también los mismos grupos religiosos ejercían gran presión y en vez de en vez de acercar a las personas a Dios, los alejaban. Pues bien, concluíamos diciendo que Mateo escribió para los judíos, el target, si me permiten decirlo así, el público al que le apuntó Mateo fue los judíos, demostrando que Jesús es el Mesías. Y Marcos enfatiza que Jesús es un siervo. Jesús vino a servir. Y mencionábamos que el interés de Marcos al empezar no fue hablar del árbol genealógico, no fue hablar de lo que él dijo o de dónde venía, es lo que él hizo. Y se dice que escribió a los romanos. Por último, Lucas lo enfatiza a Jesús como el Salvador de toda la humanidad. Le escribe a los gentiles, le escribe a las personas que no son judías y les hace ver a Jesús, pero también al Espíritu Santo, ojo, al Espíritu Santo de Dios, que es tan vital en la vida del creyente. Muy bien. Es así entonces que hoy vamos a hablar, hermanos, de el nacimiento de Jesús. Nuevamente les pido que tengan muy en cuenta la plataforma de, de la materia porque el esquema que ahí está es el que vamos a procurar seguir en nuestra clase, el esquema del bosquejo de esta materia. Así que les invito para que por favor lo tengan, lo tengan muy en cuenta. Muy bien. Fíjense de que a Marcos lo vamos a mencionar, pero no en este momento. Vamos a centrarnos en Mateo y en Lucas. Ellos se encargan de hablar del nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas son nuestras bases para entender los pormenores del nacimiento de Jesús. ¿Cómo sucedió el que María quedase embarazada? ¿Cómo sucedió el anuncio? ¿Qué eventos pasaron alrededor del nacimiento de Jesús? En primer lugar, de Lucas capítulo 1 y versículo 5. Quiero llevarlos a esa lectura. Lucas capítulo 1 y versículo 5. Después de la presentación del apóstol, perdón, de Lucas hacia Teófilo y de mencionarle de qué trataría el libro, ya en el versículo 5 del capítulo 1 de Lucas, encontramos las siguientes palabras. Bueno, los copistas pusieron el título Anuncio del nacimiento de Juan. Y empieza una narrativa de Lucas muy rica, una narrativa bien completa, que no habla de Jesús, habla de su primo, de Juan. Juan nació unos 6 meses antes de Cristo. Quiere decir que el anuncio del nacimiento de Juan, como el embarazo de su madre, Elizabeth, fue antes de la historia de la Virgen María y José y el anuncio que hace Gabriel. Empieza hablando Lucas entonces de Juan y del mensaje que el ángel Gabriel hace a Zacarías.
Zacarías es un hombre piadoso. Zacarías es un hombre que dice ahí que era sacerdote, menciona la clase a la que pertenecía, menciona el precedente de su mujer y el nombre llamado Elizabeth, y dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Vean qué testimonio de esta pareja. O sea, para que la Biblia los describa así, hermano. Él, un hombre justo, pero también ella irreprensible. Pero, y ahí viene el versículo 7, por favor léalo conmigo, pero no tenían, ¿qué dice ahí? Hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. A veces nos preguntamos por qué a la gente buena le pasan cosas malas, ¿verdad? Digo porque eh, si bien ahora existe un pensamiento que mejor que no tenga hijos, dicen algunos jóvenes, ¿verdad? Así vivo solo para mí, gano dinero solo para mí, no ando ahí que aguantando lloriqueo, que cambiando pañales, que se enferma y hay que ir al médico, disfruto, viajo y no sé qué. Pero saben, en el plan de Dios la familia siempre ha tenido un hermoso lugar, Él es el creador de la familia. Y, y en este tiempo, como también en ese tiempo de que estamos leyendo como en el nuestro, igualmente hay hombres y mujeres que ya en el ámbito del matrimonio, claro, desean procrear, desean ser padres. Sin embargo, todavía existen situaciones donde aún el deseo y el alcance a tratamientos médicos no siempre se logra. Eso hermoso de procrear, de dar a luz, en este caso para las hermanas. Así que nos encontramos aquí con Zacarías y Elizabeth, justos, irreprensibles, amantes de Dios, pero no podían tener hijos. Y eran de edad avanzada ya. Me suena como Abraham y Sara, ¿verdad? No, no podían tener hijos. Aunque Abraham y Sara al principio digamos, gente sin conocimiento de Dios, pero aquí estas personas ya eran no solo conocedores, pero amantes y servidores de Dios. Me he querido centrar ahorita en Lucas, aunque vamos a hacer mención de Mateo también, porque los mensajes de Gabriel a Isaías son hermosos. Perdón, a Zacarías, son hermosos. Y tres cosas vamos a mencionar de esos mensajes. Tres cosas. No vamos a leer el texto completo por motivo del tiempo, pero en tres cosas vamos a hacer énfasis. En primer lugar, no solo le dice que quedará embarazada, pero también este muchacho que vendría sería especial. Y vaya que sí lo fue. Abrió el camino para nuestro Señor. Fue el mensajero, fue el pregonero del mensaje de Jesús. Estoy hablando de Juan. Ellos sabían que ese niño no iba a ser común y corriente, que iba a tener esposa, que iba a tener descendencia. Ellos sabrían que nietos no habrían esperando de su hijo Juan. Pero la labor que vendría a hacer sería tremenda. ¿Y cuál labor fue? Esa, el pregonar el evangelio. Pero, ¿cuáles son los tres mensajes que Gabriel deja a Zacarías? En primer lugar, hablando de Juan, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Esto no era nuevo. Ya muchos en el Antiguo Testamento hacían el voto del Nazareno, el voto del Nazareo. ¿Cuál era? El simplemente apartarse de tener mujer, apartarse de cortarse el cabello, apartarse también de placeres carnales, incluyendo el vino y la sidra. Y saben, aún en nuestro tiempo, una de las características del cristiano debería ser esa. Si bien existe la tendencia a pensar, bueno, una o dos no es mala, ¿verdad? Estoy hablando de las bebidas alcohólicas y que están tan al alcance nuestro en todo aspecto, en forma social, en forma familiar, en forma legal.
Pero una de las características del cristiano debiera ser no ser amante del vino, no ser una persona dada al vino. Qué tremendo es que existen muchos creyentes que aún con años en el evangelio batallan contra la adicción al alcohol. Y en la privacidad de la familia muchas veces, pues sí, ahí se conoce que el padre o la madre tiene un alcoholismo y aún estando dentro de la iglesia y se trata de ocultar, se trata de hacer ver como que nadie se entere, que nadie sepa, pero saben, una de las características del creyente debiera ser esa, no tener estar propenso a la embriaguez, estar propenso a emborracharse. Y cuánto mal testimonio damos a veces cuando como creyentes participamos en reuniones donde no solo existen esas bebidas, pero también nosotros participamos tomándolas. Porque todavía el hombre sin Dios sabe que como creyentes no es algo que debiera verse como normal. Pero nosotros mismos, como les digo, hemos querido normalizarlo, ¿verdad? Hemos querido verlo como algo como que todo el mundo lo hace, que una no es ninguna, que ya dos hacen una, y así por el estilo. Algunos los estoy viendo así un poco serios, otros se, se ríen, pero hermano, es la verdad, es la verdad, no debiera ser en el creyente una característica tener estas adicciones, mucho menos normalizarlo como algo, como les digo, que como todo mundo lo hace, también el creyente participa. El segundo mensaje, que los padres eh, guiarían a sus hijos hacia él. Dice que este Juan vendría y haría que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y los hijos hacia los padres. O sea, una labor de reconciliación, pero también apuntando como familia hacia Dios. Y en particular ese mensaje. Créanme que estudiar ese mensaje con detenimiento es muy rico, muy bueno. Pero también el tercer mensaje, Dios quita nuestra afrenta. Dios quita nuestra afrenta. ¿Por qué afrenta? Y volvemos al punto de la esterilidad. Porque hermanos, el ser estéril para la mujer era una afrenta. No tener descendencia, digámoslo así, no poder procrear y decir a dejar una simiente. Era muy triste, pero Dios quitó la afrenta. Esos son los tres mensajes que deja Gabriel a Zacarías en los primeros versos de Lucas 1. Pero del versículo 26 en adelante nos encontramos a Gabriel el anunciador ahora con María, María la madre de Jesús, y con dos mensajes pero poderosísimos, poderosísimos, se los voy a mencionar así brevemente. Número uno, el reino de Cristo no tendría fin. Ahora ya no estamos en Juan, ahora ya no estamos en la parte que él haría muy importante, pero no la más importante. Juan no era Jesús. Juan no haría las labores que Jesús haría. Es más, Juan tuvo una muerte, digámoslo así, triste, violenta, pero no fue una muerte que trajera salvación al mundo, como la muerte de Jesús, el Cordero de Dios. Así que cuando Gabriel se presenta a María, le dice que en primer lugar el reino de Cristo no tendría fin. Ya los judíos estaban muy acostumbrados a los reyes. Como dije ya en la clase anterior, habían existido entre ellos reyes que ellos mismos habían nombrado, reyes que entre ellos mismos se habían matado, reyes que entre ellos mismos los israelitas se habían hecho la guerra, pero también reyes malos que los habían conquistado, reyes malos que habían venido y habían destruido a sus príncipes, habían tomado los artículos del templo de Dios y los habían profanado. Así que cuando Gabriel le habla a María del reinado de Jesús, créanme que María sabía bien que habían reyes, pero cuando le dijo su reino no tendrá fin, esto es muy interesante.
el reino de Dios no tendría fin. Y hermanos, el reino de Dios ciertamente, así como fue prometido a María, empezó, digámoslo así, vino el reino de Dios a este mundo y hasta hoy, 2000 años y más, el reino de Dios continúa. Amén. El reino de Dios ha venido a usted y a mí. Nosotros somos participantes de ese reino de Dios. No es un reino físico, no es un reino que se va a tomar a la fuerza aquí. No es que vamos a nombrar presidentes y ministros y diputados o senadores evangélicos para decir, ellos van a establecer el reino de Dios, perdón, en la tierra, sino que es un reino primeramente espiritual. Es un reino glorioso en el cual la voluntad del ser humano está rendida a Cristo, en donde ya no vivimos nosotros, como dijo el apóstol Pablo, sino que Cristo vive. ¿Cómo decía el apóstol Pablo? Cristo vive en mí. Así decía Pablo, Gálatas 2:20, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, hermanos, el hecho de que el reino de Dios haya venido a nosotros y que tengamos nosotros a bien vivir en ese reino, predicar del reino de Dios, influir en nuestra familia, orar para que nuestros hijos y nuestra descendencia también sean parte de ese reino. Hermanos, a ese fin hemos sido llamados, a la predicación del reino de los cielos. A nosotros ser parte, pero también a predicar del reino de los cielos. Y que el reino de los cielos, como dije, no consiste, como dice el apóstol Pablo, en comida ni bebida. No es algo físico, no es algo que podamos tocar como que fuera algo material. No, el reino, perdón, es un reino espiritual, es un reino poderoso, es un reino que los que hemos ya entrado en él no, no lo cambiamos por nada, no lo cambiamos por nada. El reino de Dios está compuesto de personas. La Biblia dice que somos piedras vivas, Primera Pedro 2:5. El, el reino de Dios no es algo que durará 50 años, 100 años, no. Regocijémonos, hermanos, alegrémonos, porque usted y yo estamos llamados a ser parte de ese reino. Muy bien, vamos adelante. El segundo mensaje que Gabriel le dice a María, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Este es uno de los versos, Lucas 1:37, que debiéramos memorizar porque nada hay imposible para Dios. ¿Puede decirlo conmigo, por favor? Porque nada hay imposible para Dios. Como veo que tienen todos cerrados el micrófono, solo me toca ver el movimiento de los labios para ver que me están haciendo caso, mis hermanos. Está bien, no hay problema, está bien. Porque no hay No, nada, dígalo conmigo, porque nada porque no hay hay No hay nada imposible nada, para Dios. nada imposible para imposible Dios. para Por ahí lo Dios. tenía yo pegado en algún lugar de aquí, del lugar donde estoy, no sé qué se me hizo de cartelito. Me lo recuerda continuamente, que nada hay Imposible para Dios. para Dios. No solo en la anunciación del nacimiento de Jesús y cómo vendría de forma milagrosa, pero realmente, hermanos, hemos visto en la Biblia eventos, hemos leído de eventos que solamente Dios los podía hacer. Pero más que historia, más que lo que Dios ha hecho en otras personas, también en usted, Dios puede hacer algo que para los hombres pueda ser imposible. Amén. Pero Amén. para Dios no hay nada imposible. Puede haber Mm. un sueño, puede haber un ideal en usted, que si sabe que está acorde a la voluntad de Dios, que usted sabe que es de Dios estar preparado para ello,
Amén. Entonces, hermanos, eso va a suceder, porque nada es imposible para Dios. No renuncie a Amén. ese plan, a ese proyecto que usted tenga, que Dios mismo ha puesto en su corazón, aunque se rían, duden de usted. Si es algo verdaderamente de Dios, va a suceder. Yo tengo planes y proyectos aún en mi vida, yo tengo sueños aún, y oro a Dios para que me permita verlos. Oro a Dios para que me permita ser partícipe de ellos. Sí. Y otra cosa de este mismo mensaje que tiene que ver con la fe, con la fe. Y el apóstol Pablo, que probablemente se dice que escribió Hebreos, probablemente, dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible Le agradar a Dios. agradar a Dios. Miren, hay gente que canta así bien bonito y decir, quiero sacar una sonrisa a Dios. Quiero alegrar su corazón y está bien. Si tienen ese ideal y componen una canción hermosa y cantan muy bonito, perfecto. Pero usted y yo, aunque no cantemos tan bonito que se diga, pero ¿sabe cómo podemos alegrar el corazón de Dios? La fe. La fe. La fe. Sin fe es imposible agradarle. Ujú, Qué tremendo es. No sé si usted ha escuchado que a los cristianos se nos dice creyentes, ujú. ¿verdad? Ah, Sí. usted es creyente. Dicen. ¿Qué significa cuando a usted le dicen, ah, usted es creyente? ¿Qué le dicen? ¿Qué le están diciendo a usted? Que cree en Jesús, Que que cree en cree en Dios. Ajá, o sea, Dios. usted es evangélico cuando le dicen, ah, usted es creyente, ¿verdad? O sea, usted es evangélico o usted es Ujú, cristiano. Pero sí, miren qué tristeza es ser un creyente que no cree. ¿O no? sí, sí. Triste Ujú, que los que nos hacemos llamar creyentes no creemos. ¿Y cómo ujú. inspiraremos a este mundo pecador, indiferente, escéptico, si ni lo mismo que nos llamamos creyentes? Creyentes. ¿Qué creemos? Creemos. Qué tremendo, ¿verdad? La duda, hermano, la incredulidad es una de las cosas que Dios más detesta. El que dudemos de Él porque no vemos el cumplimiento de las cosas en el tiempo que nosotros quisiéramos, a la forma, a la manera que quisiéramos. Pero ellos son de otra clase. Yo sé que todos los que están aquí en esta clase son creyentes, pero de veras, amén. Amén. Le estoy hablando de otros creyentes que no creen. No, los que estamos aquí, yo sé que todos creemos y Creemos le así. creemos a Dios. Creemos en Dios y le creemos a Dios. Amén. Amén. Estuvimos hablando de eso también perdón, el martes en la clase pasada. Así que de estas tres premisas, entonces, cerremos el estudio de Lucas capítulo 1, mencionando que en los últimos versículos, desde el 1:39 hasta el capítulo 2 y verso 40, hay unos como cánticos. Aparecen cánticos ahí que también nos dejan lecciones. Nos dejan lecciones. Mire, yo le pido que usted, cuando vaya al culto, cuando vaya a su reunión, siempre llegue temprano. Los cristianos debemos ser puntuales, ¿verdad? Pero yo le pido, llegue temprano porque casi siempre en la liturgia, en la manera de hacer culto, empezamos con alabanza, ¿verdad? El culto. Empieza en un tiempo de alabanza. No sé si alguno de ustedes es músico o es ministro de alabanza, bueno, no sé, Samuel, ¿verdad? Pues, Edwin, ok, perfecto. Eh, Mónica. excelente, algún día lo voy a oír cantar, hermanos. Algún día, crean. Perfecto. Pero miren, qué tremendo es cuando se escucha entre los creyentes decir, ah, todavía han de estar cantando, ¿verdad? Todavía no llego. Ay, todavía no empieza la prédica, ¿verdad? A veces estamos ya afuera en el parque, ah, todavía están cantando, se me puede esperar que empiece la prédica. Quizás solo aquí en El Salvador pasa eso, no lo sé. Pueda que sí. Pero, pero hermanos, miren, no despreciemos el tiempo hermoso en que nuestra liturgia empieza con alabanza a introducirnos en la presencia de Dios. Amén. Y no es que si no hay alabanza no vamos a introducirnos en la presencia de Dios, ¿cómo no? Pero la alabanza no es primero ni para matar el tiempo.
Porque algunos dicen, "¡Ah! No han venido los hermanos, sigamos cantando". No, hermano, la alabanza no es para ocupar el tiempo en algo, porque los hermanos no han llegado, no. Ni para decir, bueno, alguien quiere que cantemos algo como que fuera, pida usted la canción, vea que quiere. No, hermano, el tiempo de alabanza no es así. Pero, ¿cuál es el punto por qué les estoy mencionando esto? Disfrutemos el tiempo de alabanza. Puede que usted no conozca las canciones, puede que usted no se las pueda y las recite conforme va el salmista ahí cantando, pero usted cierre sus ojos si no conoce la canción, medite en lo que están cantando, porque esa música no es ni para hacerlo sentir triste, no son alabanzas para hacerlo sentir alegre, eh, ni para hacerlo sentir pecador. Es, hermano, para llevarlo a la presencia de Dios. Y en la alabanza también Dios se mueve. Muchas personas son Amén. sanadas en la alabanza. Amén. Muchas personas reciben milagros en la alabanza. Entonces, usted y yo disfrutemos del cántico. Disfrutemos de alabar el nombre de Dios en cada reunión, en cada momento que haya. Alabemos pues el nombre de Dios como estas personas lo hicieron. Fíjense que Elizabeth cantó de la bendición que viene de creer en Dios. Eso está del 39 al 45. María cantó y se regocijó en Dios su Salvador. Eso está en Lucas 1, 46 al 55. Zacarías cantó de Jesús. Lucas 1, 67 al 79. Los ángeles cantaron de la gloria de Dios y de paz. Lucas 2, 8 al 20. En los villancicos navideños, ¿verdad que se significa mucho ángeles cantando? Y algunos hasta se visten y ellos dicen que se parecen a los ángeles, pues. Y cantan, pero súper bonito y todo eso, ¿no está bien? Pero miren cuál es el punto acá. Aún seres angelicales cantaron. Gloria a Dios en las alturas. Amén. Buena voluntad para con los hombres. Sí. No dice que Sí. los hombres son de buena voluntad, porque algunos erróneamente confunden y paz a los hombres de buena voluntad, no. Lo que ha puesto de Buena sus voluntad de parte de Dios para con pequeñez, los dice, de hombres. su Nunca lo olvide, todo se trata de quién, de Dios. No se trata de usted y de mí. No a nosotros, dijo el salmista David, sino a tu nombre, Dios sea dada. a su santo nombre. Gloria. Así es, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre. Así Así que es. los ángeles cantaron de la gloria de Dios y Tu misericordia, Simeón cantó de la salvación para judíos y gentiles. diles. Este hombre, eh, este hombre tuvo todavía una revelación diciendo que la salvación vendría a judíos y gentiles. Así que nosotros, hermanos, para ir concluyendo esta primera parte de la reunión, esta parte de la charla, disfrutemos de Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Yo le pido que con más tiempo usted se dedique a leerlo y verá cómo Dios le va a hablar en muchos más puntos de los que hemos mencionado aquí, que tiene una gran riqueza. Amén. Amén. Tiene una gran riqueza. Ahora, hagamos por favor un espacio para pensar en la enseñanza de Mateo. Vayamos a Mateo capítulo 1. Fíjense que Mateo 1 se centra, como dijimos ya, en la genealogía de Jesús, pero no es cualquier cosa eso. No es simplemente empezar a hablar de las generaciones de Jesús, Significa porque el hijo. Mateo empieza con Abraham y termina en Jesús. Ojo a esto. Empieza con Abraham y termina Jesús. Lucas también tiene una genealogía mencionada en el capítulo 3. Pero Lucas empieza desde Jesús hasta Abraham. Pero de Abraham todavía traza la siguiente, traza la línea hasta Adán. ¿Han escuchado ustedes que Jesús fue el segundo Adán? ¿Ustedes han leído sobre eso? Sí. Bueno, Adán, el primer Adán, un hombre perfecto, creado a semejanza de Dios, pero por el pecado fue destruido junto con Eva. Pero el segundo Adán, que es Cristo,
este hombre no sería muerto, no sería corrompido por el pecado. Vamos a hablar en la siguiente clase acerca de la tentación de Jesús en el desierto, donde Satanás quería hacerle pecar, Satanás quería hacerle caer, pero no le fue posible. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Todos nosotros debemos reconocer estas verdades y como estudiantes de la Biblia que somos, para ir entendiendo por qué se menciona esto aquí, por qué es que se dice esto acá y hacer una correlación. Ahora, el árbol genealógico de Jesús, hermanos, no es ni por cerca perfecto. ¿Por qué? En primer lugar, los mismos versículos de arriba de Mateo 1, del 1 al 17, como también Lucas 3, del 23 al 38, nos muestran eso. Dice desde Y es que, Abraham, dice hasta David, dice. hermanos, Perdón, Ana Karen, si cierra su micrófono, por favor, para que no digamos lo que usted lee, por favor, hermana Karen. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hermanos, en primer lugar, en las genealogías no se mencionaba a las mujeres. Fíjense que existía hasta cierto punto unas formas machistas en la cultura judía, y no tenemos ningún problema en reconocerlas. Existía hasta cierto punto una discriminación, y se dice que en la cultura judía, una de las cosas que el hombre judío agradecía era no haber sido mujer, no haber sido estéril. O sea, era una cuestión que nos parece un poquito grosera, ¿verdad? Pero sucedía. Ahora encontramos a un escritor llamado Mateo que incluye a 4 mujeres en la genealogía de Jesús. Y vaya, hermanos, que no, estas 4 mujeres no eran las mujeres más santas que en el libro de Dios, porque así se le llamaba al Antiguo Testamento de ellos, a la Torá le llamaban el libro de Dios. En primer lugar, Tamar. Fíjense quién menciona Tamar. Si usted ha leído allá de Génesis 38, Tamar cometió adulterio con Judá, que era su suegro. ¿Verdad que no era así como una pieza muy... esta mujercita llamada Tamar? Rahab, quizá Rahab es más conocida, ¿verdad? Rahab, ramera de Jericó, Josué capítulo 2 y verso 1, pero que encontró salvación física porque no la mataron cuando digamos, conquistaron Jericó, pero también ahora aparece en la genealogía de Jesús. Número 3, Ruth, la moabita, no era judía, y aparece ahí Ruth, la moabita. Y en cuarto lugar, Betsabé. Si usted lee la genealogía de Jesús, no, de Mateo 1 no dice Betsabé, dice la mujer de Urías, la madre de Salomón, pero ¿quién era? ¿Quién era, mis hermanos? Era Betsabé. Entonces, que si bien, pues, se dice que era una judía, ¿verdad? Pues sí, era parte del pueblo, pero vean ustedes cómo aún el escritor no le menciona el nombre. ¿Cuál era el punto de acá de Mateo? ¿Por qué él hace esto? Porque Jesús habría de venir y aún los que escriben de él vendrían a romper esos esquemas de discriminación. Vendrían a romper esos esquemas que si bien en la cultura, en las usanzas del pueblo de Israel existían, pero en el reino de Dios, hermano, ya no habría discriminación, no hay judío ni gentil, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo y libre, dice el apóstol Pablo. Amén. Y así debe ser ahora. Usted y yo no debemos ser personas que discriminen. No debemos ser personas que por el color de piel, que por el tono o la forma de hablar de alguien, que por su precedente humilde, digamos, sencillo, vayamos a discriminar a alguien. No debe escribir en el hombre cristiano
discriminación hacia la mujer. Amén, mis hermanos varones. Ni la mujer discriminación para con el hombre, porque ahora los movimientos progresistas y feministas, que no son ni por cerca, conforme a la voluntad de Dios, vienen y tratan no solo de negar, digamos, el orden de Dios, pero sobre todo tratan de ver al hombre, al varón como inferior, como que vamos a reivindicar los derechos de las mujeres que por siglos han sido dominadas y ahora los hombres están llamados a ser los esclavos, los servidores y no sé qué. No, hermanos. En esto podemos entender que para Dios esos esquemas de que uno es más que otro se rompen. Amén. En el nombre de Jesús, esos esquemas se rompen. Y vean ustedes que con este árbol genealógico, como digo, imperfecto también, podemos nosotros entender dos cosas. Si bien hay 14 menciones o 14 generaciones, no es que precisamente el que le antecede al otro era el papá, literalmente. Lo dije en la clase anterior, permítame mencionarlo ahorita. Cuando habla de Jesús, estamos en Mateo 1, Mateo capítulo 1, tengan su Biblia por favor ahí, nuevamente se los pido. Cuando dice libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, usted y yo sabemos, no es que Jesús era directamente hijo de David, pero es que Mateo se encarga de relacionar directamente a Jesús con David, una figura importante para los judíos. ¿Por qué? Porque ya dijimos, hermanos, que Mateo le estaba predicando o escribiendo a los judíos, hablando sobre el Mesías a los judíos. Y así también encontramos otras menciones donde precisamente el que antecede a los otros nombres pueda que leyendo, digamos, no, este no era el papá del otro. Es que no habla de una mención literal. Es lo que se encarga es de llegar precisamente hasta José, el papá de Jesús. Ojo, no estoy hablando que José era el padre físico de Jesús, pero era el padre legal. Ojo a esto. Era el padre legal de Jesús. En la ordenanza judía, en la ley judía, el niño tenía un padre y una madre. Y si bien Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo que se posó sobre María, pero ahora acá, vean cómo dice. Y Jacob, estoy leyendo en el versículo 16, engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Espero que estén, así como yo lo hago, disfrutando de todos estos tips, de todas estas peculiaridades de la genealogía de Jesús. Vayamos corriendo, pues miren, ya el tiempo está pasando, nos quedan unos 30 minutos de clase nada más. ¿Están disfrutando ustedes el material, hermanos? ¿Están recibiendo de Dios algo? Espero que no me dejen triste, por favor. Amén. No me dejen Amén. triste. Bueno, Amén. nuevamente les digo, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede hacerlo en este momento o al final de la clase. Sientan la libertad de interactuar, por favor, que todos estamos aprendiendo juntos. Muy bien. Versículo 18. Ya empieza a hablar del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así, 2 puntos. Así lo dice por lo menos la versión Reina Valera. Esta es una forma poética de hablar, ¿verdad? Un orden que llevaba Mateo, claro, era un hombre estudiado, ¿verdad? No era un hombre del vulgo. Este hombre, un escritor, lo redacta de esta forma y habla de María estando, desposada con José. O sea, legalmente ya eran casados, pero no iban a tener relaciones, no iban a vivir en el ámbito de una pareja hasta que se celebrara la ceremonia de la boda. O sea, ya el estar desposada era más que un simple compromiso de palabra, ¿verdad?
una prometida como ahora la conocemos. No, aquí ya, ya había un vínculo legal, pero todavía no suficiente como para vivir en el ámbito marital. Ojo. José, su marido, aunque lo menciona, palabra marido, como era justo, cuando ya él se dio cuenta que María estaba embarazada, aquí justo se refiere a celoso de la ley. Justo era amante de la ley. Miren, existen, hermanos, existen pensamientos que creen que José, por el hecho de ser un carpintero, y María, por ser una, pues sí, una mujer de la cual pues no vemos que tuviera lujos, excentricidades, y que quizás pobres no tenían, no hallaron lugar en donde quedarse cuando fue lo del censo, pero no significa que ellos no eran ni conocedores de la ley, ni ignorantes de las profecías. Ellos amaban a Dios, amaban la ley, la conocían perfectamente. Y aquí cuando dice que José era justo y él emprende en su mente esto de no querer infamarla y dejarla secretamente, es porque el hombre realmente tenía un deseo de hacer legalmente las cosas para no tener que inculpar a María de adulterio y que la apedrearan y que le dieran muerte. Entonces él dice, mejor me voy, ¿verdad? Así queda libre ella y yo pues cargo con la culpa. Pero aparece, hermanos, el ángel del Señor. ¿Está conmigo ahí en el versículo 20? Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, qué hermoso es saber que Dios puede hablarnos de distintas formas. Usted, hermano, esté abierto a la posibilidad que Dios le hable de distintas formas. Usted pida a Dios que le hable en sueños. Usted pida a Dios que le hable a través de la prédica de su pastor. Usted pida a Dios que le hable a través de su discipulador o la persona que le guía a usted en el conocimiento de Cristo, porque Dios quiere hablarle. A veces nosotros como creyentes emprendemos planes, hacemos un propósito y pueda que no esté conforme al corazón de Dios. Eso no está mal. El querer hacer algo, el proponernos hacer algo no está en lo absoluto mal. Pero ojo, seamos abiertos. Si alguien viene y nos dice, Dios me ha dado esta palabra, o Dios te dice eso, o usted escuchando la palabra y siendo sensible a la voz de Dios, dice, Dios me habló ahora y ya sé cómo actuar en esto que me había propuesto. Porque así es Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros, amén. Él quiere lo mejor para usted. Entonces, Él sabe que usted y yo tenemos sueños y planes, como dije ya, ¿verdad? Y tenemos fe en Él. Pero acá nos encontramos a José, que Él había hecho un plan. Pero se le aparece el ángel y le dice, cuidado, Josecito, cuidado. No hagas así, porque dice que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que ya, si después de esta revelación José seguía en el plan de dejarla, ya entonces él no iba a ser justo. Así usted y yo, cuando escuchemos una palabra de parte de Dios a través de un hermano y sabemos que Dios nos está hablando y nos está haciendo cambiar de opinión, cambiar de pensamiento respecto a alguna cosa en particular en la que estemos emprendiendo algo, seamos sensibles, amén. Seamos personas como José, que entendieron que realmente esto era de Dios. Y miren cuál fue como José hizo, versículo 24. Voy a abrir el micrófono si alguien quiere abrir el micrófono y leer, por favor, el versículo 24 y 25. Y despertando José del sueño, Ujú. hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Gracias, hermano.
Cierra su micrófono. Va a ver que a los demás alumnos le digan, cierra su micrófono, hermano. Gracias, gracias. Vean, despertando José del sueño, él no dijo, uy, quizá la comida me cayó mal y me puse a soñar que un ángel me hablaba. No, él sabía que Dios estaba hablándole. Él no dijo, quizá se me metió este pensamiento y no. Él hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. O sea, él igualmente siguió con la justicia de decir, ok, no vamos a tener relaciones. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? A ver, ¿alguien sabe? Alguien que me pueda responder. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Salvador. Realmente Jesús. Jesús es el Salvador. Y permítanme, se me perdió por favor acá. En el versículo 21, perdón, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué bonito, ¿verdad? Que Jesús vino a salvarnos. Él fue el cometido de Jesús, hermano. No fue venir a tener una familia. Cuidado con tanto pensamiento que hay, documentales, estudiosos, algunos llamándose teólogos que dicen, sí, Jesús tuvo mujer, Jesús tuvo descendencia, que no sé qué, que el cometido de Jesús era venir y salvar a la humanidad. Amén. No ser simplemente un profeta más y que hiciera su familia y no sé qué y no sé cuánto. Pero vamos adelante. ¿Qué sucede después? La visita de los reyes. Esto es una gran riqueza, fíjense que nos deja. Creo que los 30 minutos que me faltan de la clase no me alcanzarán. Así que vamos a apresurarnos. No crean que les voy a decir que démonos otra media hora más. No. Vamos a respetar el horario, pero vamos deprisa. A ver, aparecen magos del oriente. La palabra magia, si bien ahora nosotros la relacionamos a algo malo, ¿verdad? Si bien se dice que estos eran posiblemente personas que estudiaban las estrellas, originarios de Persia tal vez, más en la oscuridad que en la luz, pero recibieron también una manifestación tal, ellos vieron una estrella, un cuerpo celeste ahí. Miren, hay tantas teorías sobre esto. Estaba leyendo que algunos han creído que Júpiter y Saturno se intercalaron y esa fue la estrella que apareció en aquella noche. Realmente, hermanos, eso no es de ningún interés para nosotros, ni nos va a edificar en lo absoluto. Quedemos con el punto de que Dios permitió que estos sabios de lejos vieran esa estrella y dice que se presentaron ante el rey Herodes. O sea, ellos sabían que había un rey, ellos sabían que había una ordenanza política ahí. Y si bien iban detrás de algo sobrenatural, como una estrella que al parecer los guiaba, pero ellos vinieron hacia Jerusalén. Jesús no estaba ni por cerca ahí. Ellos se acercaron a Jerusalén porque ahí estaba el rey Herodes. Malvado rey Herodes, por cierto. Se dice que mató a su mujer, mató a su suegra, mató a sus hijos, porque este hombre era egoísta. Él solamente quería ostentar el poder. Tan malo era que hizo eso. Y se presentan ante el rey Herodes y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, ellos sabían que iban a buscar a alguien en especial, al rey de los judíos. Solo esta palabra lo puso en shock. ¿Cómo que el rey de los judíos? Yo soy el rey de los judíos, dice Herodes. ¿Cómo es eso que vienen a preguntar que ha nacido el rey de los judíos? Y ya desde ahí vemos una actitud contraria de Herodes. Y esas 3 actitudes hacia Jesús. Con esto vamos a cerrar este punto. 3 actitudes hacia Jesús. La primera, la del rey Herodes, el egoísmo. El egoísmo.
Cuando dice que Herodes en el verso 3 se turbó y toda Jerusalén con él. Esto es una hipérbole. ¿Saben qué es una hipérbole? Una exageración. Una palabra en la cual el escritor trata como de magnificar lo que sucedió. Porque dice que el rey se asustó y toda Jerusalén se asustó con él. Cualquiera diría, ¿cómo se va a asustar toda Jerusalén con él? ¿Verdad? Todos dijeron, oh. No, es simplemente que Mateo lo que quiere decir es que hubo mucha gente que se dio cuenta de que habían venido unos sabios de Oriente preguntando por un rey y lógicamente eso generó pues ahí algo de comentario. Al final, ¿cuál fue la actitud de Herodes? De egoísmo. Y al parecer queriendo engañar a los magos les dice, miren, aquí no está, pero vayan a buscarlo y cuando lo hayan me avisan para que yo también vaya a adorarle. ¿Alguien de ustedes le cree a Herodes que realmente quería ir a adorarlo? No, sabemos que no. Él quería matarlo. Y realmente no solo se quedó en el deseo, mandó a matar a los niños menores de 2 años. Porque ojo a esto también. Pueda que usted ya lo sepa, pueda que no. Pero cuando vinieron los magos del Oriente, no acababa de nacer Jesús. Ellos no llegaron al pesebre a adorar a Jesús. La verdad que en algunos de los nacimientos y cositas así que vemos en las Navidades, que ya va a ser Navidad, mi hermano, de las mejores épocas del año. Pero bien, cuando vinieron a adorar a Jesús, eso no fue cuando Jesús acababa de nacer. Algunos creen que el hecho que Herodes haya venido y querido matar a los niños menores de 2 años, como también algunos que hacen cifras y cuentas entre el censo y no sé qué, dicen esto pasó ya cuando el niño tenía por lo menos 2 años. Así que no fue en el pesebre, no fue en los tiempos del censo, esto fue ya cuando Jesús estaba creciendo. Pero algo más, antes de que los magos se encuentren con Jesús, también pasa que llaman a los sacerdotes. Verso 4, estoy en Mateo capítulo 2, lean conmigo, y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Vean ustedes la mención de Mateo al profeta. Y lo dice bien claro ahí. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. A ver, dice que la estrella lo continuó hasta donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Verso 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. De ahí es que viene el pensamiento que eran 3, ¿verdad? Porque llevaron 3 presentes, oro, incienso y mirra. Pero ya lo demás, hermanos, es conjetura. Que uno era morenito, que otro era barbadito, que uno se llamaba Melchor. ¿Han escuchado eso? ¿Cómo llamaban los otros? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien ha escuchado? Malhechor, va a gastar y va a saltar. Malhechor, Gaspar y Baltasar. va a saltar, no saben otros malvados. No, Melchor, Gaspar y Baltasar. Es lo que las tradiciones dicen, mis hermanos, pero realmente nosotros basémonos en lo que la palabra dice. No dice que eran 3, no dice que eran unos morenitos, no dice que se llamaban así, simplemente vinieron y lo adoraron. Y dice que se postraron y le trajeron presentes. Ahora, ¿por qué oro? ¿Por qué incienso? ¿Y por qué mirra? Tarán, tarea para el otro martes, por favor, estudiantes, teólogos. Por favor, vamos a indagar qué significa el oro, el incienso y la mirra. Busquen por favor en su Biblia de estudio, busquen en su material de texto, qué pudo significar.
¿O es que simplemente era lo que ellos tenían y le llevaron oro, incienso y mirra? ¿O tendrá algún significado? Así que por favor, para el otro martes, ¿verdad? Que es la clase, vamos a traer ahí, vamos a traer ahí escrito, no le puedo decir enséñeme su cuaderno, ¿verdad? Porque desde aquí en cámara no podré verlo, pero bien puede dar un mensajito por ahí en el chat, ¿verdad? Y mostrar, porque usted indagó. Si por algún motivo no lo encuentra, tampoco se preocupe, ni diga me va a poner serva, ahí estoy viendo ya alguno. Ok, perfecto. Algo entiendo, mi hermano Daniel. Mucho menos si alguien no encuentra la respuesta, va a decir, "Ah, pues no me voy a conectar a la clase porque no hice la tarea". No, mis hermanos, por favor, conéctense. Pero sí, es bueno que indaguen un poco. ¿Qué significaba el oro o qué significado le podemos dar al oro, al incienso y la mirra? ¿Está claro? Muy bien, sigamos. Entonces, pero vean la actitud de los magos, porque la actitud de Herodes, como dije ya, fue de desprecio por su egoísmo. Pero la actitud de los sacerdotes también nos dice algo. ¿Por qué ellos no persiguieron a los magos? ¿Por qué ellos no dijeron, vamos a ir con ustedes? Porque sí, nosotros conocemos la ley de Dios y vamos a ir a investigar. Ignorantes, ciegos. ¿Cómo es que van a decir un rey va a nacer en Belén de Judea? Se dice que existía otra Belén, les diré. No vamos a mencionar mucho de eso. Existía otro pueblo ahí por allá, se llamaba similar, pues estaba más lejos de Jerusalén. Esta Belén de Judea, por eso ese Belén de Judea, estaba como a unos 8 kilómetros de Jerusalén, pero era un pueblecito ya pequeño. Acá, hermanos, en el país, no sé si en sus países, a veces hay grandes ciudades, ciudades más conocidas, grandes urbes, pero a las orillas hay pueblos más chiquitos, ni tan lejos de la gran ciudad, pero ya son esos pueblitos, chiquitos, sin tanta gracia. Ah, pues así existía aquí. Esta Belén de Judea no estaba tan lejos de Jerusalén, pero ya no era tan importante, no era el centro de Israel. Ah, pues ahí estaba Jesús en Belén de Judea. Es más, ahí empezó su ministerio Jesús. Pregunta de examen. ¿A dónde empezó su ministerio Jesús? No es que ahí fue todo el ministerio. Ahí fue el inicio del ministerio en Judea. Muy bien. Entonces la actitud de los sacerdotes displicentes, ignorantes, pero la actitud de los magos, ¿cuál fue? Adoración. Y es que, hermanos, al encontrarnos con Jesús no podemos menos que adorarle. Amén. Adórele cada día a Dios. Yo le animo para que usted se encuentre cada día con Dios. En su momento de reflexión, de oración, puede ser al principio del día, puede ser a mitad, puede ser en la noche. Pero cada vez que usted se encuentre con Dios en oración, no importa el tiempo, adórelo. Sé que puede haber mucha petición, todos tenemos peticiones, ¿verdad? De todo tipo. Pero no vayamos ante Dios sin primero adorarle. Amén. Sin primero recordar lo bueno que Él es con nosotros, lo grande que ha sido con nosotros. Y adorémoslo como lo hicieron estos sabios. Pues bien, ellos se fueron. No es que se iban a quedar ahí para siempre, se fueron. Y luego viene la tristeza de la matanza de los niños. Ellos ya no regresan, estos magos ya no regresaron donde Herodes, como él les había dicho, vayan y díganme dónde está. Ellos se fueron por otro camino. Avisados por revelación en sueños, dice Mateo 2:12. Aún Dios les habló en sueños a ellos. Gentiles, no salvos, pero Dios les habló en sueños. Mire, Dios puede hablarle en sueños hasta los más impíos, con tal de bendecir al pueblo de Dios. Usted no se cierre a que usted reciba una bendición de parte de alguien que no conoce de Dios, porque Dios le puso en su corazón que lo bendijera a usted. Amén.
Porque Dios le puede hablar a estas personas con tal de bendecir a su pueblo. Así que sucede la matanza, hermanos, de los niños. No sabemos cuántos, no lo dice la Biblia. Hay teólogos, hay escritores que dicen, bueno, calculando, habrán sido unos 20 niños que nacieron entre. Igualmente esos datos no son de relevancia para nosotros. Lo bueno es que un ángel del Señor volvió a aparecer en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y José, pues obediente, José procurando lo mejor para su casa, para su familia, lo hizo. Hombres que están aquí, cabezas de hogar, presentes en esta reunión, seamos sensibles a la voz de Dios, procurando el bien para nuestra familia. Oremos siempre que Dios nos guíe a tomar las mejores decisiones. ¿Cuántas familias están en ruina? ¿Cuántas familias están destruidas por malas decisiones de la cabeza, del hombre? Porque creemos que nos la sabemos de todas, porque ya yo sé lo que hacer, porque yo soy no sé qué, no sé cuánto. José fue sensible a la voz de Dios que en sueño le dijo, levántate y ve para Egipto. Él no le puso, ¿y por qué a Egipto? No puede ser, no sé, más cerca, algo más bonito. A Egipto. Y se fueron para Egipto. Ahí estuvo Jesús también, resguardado. Hasta la muerte de ese malvado Herodes, porque dice que así se cumpliría la voz del profeta que dice, la voz del profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Así que hermanos, cuando termina el capítulo 2, dice que Jesús regresa, habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, ya yo mencioné la vez pasada, ¿verdad? Al menos 7 veces hace mención de esto, para que habría de llamarse Nazareno. Y es así entonces que empezamos en Mateo 3, ya la predicación de Juan el Bautista. Solo mencioné, digamos, la infancia y algunos datos de Juan el Bautista, y al parecer hoy los reflectores otra vez vuelven a Juan el Bautista. Porque ciertamente Juan empezó predicando del reino de Dios. Él no era como les decía, el que habría de morir por nosotros. Él solo era un enviado y lo sabía muy bien. Usted y yo debemos saber cuál es nuestro propósito y nuestro plan en la vida, pero también en el ministerio. Aprendamos de Juan que él sabía que no tendría por qué tomar el papel de Jesús. Él no tenía por qué ser el que tomara atribuciones que solo Jesús tendría. Él fue un instrumento. Él fue el que abrió el camino. Igual nosotros debemos reconocer cuál es nuestro plan, cuál es nuestro propósito en la vida, pero también en la iglesia donde estamos. Amén, mis hermanos. ¿Cuál es su propósito? El propósito dado por Dios para usted en la iglesia. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su rol? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hace muchos años leí ese libro del hermano Marcos Witt. Pero estoy hablando de 25 años. De un libro que le escribió que se llama Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y los animo, pues creo que está en línea, es un material ya de muchos años, pero muy, muy interesante. ¿Cuál es mi rol, Señor? ¿En qué quieres usarme? Yo no quiero hacer algo que no esté en tu voluntad. Yo quisiera esto, sueño con esto, pero Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le va a responder. El Señor le va a hablar y usted mismo va a experimentar ese gozo, esa alegría de hacer lo que Dios le ha puesto a usted que haga, porque así es su propósito. Así que viene Juan y dice que aparece predicando en el desierto de Judea. Vaya que no se fue a Jerusalén, no se fue al templo. Existía un templo, había un sumo sacerdote, existían sinagogas, que eran como casas de la cultura,
pero este hombre se va a predicar al desierto. ¿Y qué predicaba? Arrepentíos. Ese es el mensaje. ¿Y saben qué? Sigue siendo el mensaje para nuestros días. El cristiano debe predicar de arrepentimiento. Sé que es confrontador. Sé que no es una palabra que a muchos les gusta. Queremos sobarle, ay, Dios te ama, es bien bonito ser cristiano, decime que sí, vamos a la iglesia, te voy a llevar después a comer sorbete, ¿verdad? Si vas conmigo. Hermanos, sí es cierto, hay que invitar cortésmente, hay que utilizar técnicas, formas para atraer al amigo y que escuche la palabra, pero no podemos negociar el mensaje principal del evangelio. ¿Y cuál es? El arrepentimiento. Usted y yo debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Primeramente, antes de conocer a Cristo, tuvimos que venir al convencimiento que le necesitábamos como Salvador, pero también como Señor. Pero ahora que ya como creyentes nosotros sabemos que igualmente pecamos, le fallamos a Dios, debemos decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Ayúdame a ser mejor el día de mañana. Y predicar de arrepentimiento. Arrepentimiento no es decir, me duele haber fallado. Arrepentimiento no es sentirme triste y ya, o un remordimiento. Arrepentimiento es detenerse del mal camino en el que estamos y girar, irnos para otro camino. Y eso fue lo que él predicó. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué era el reino de los cielos? Jesús. Jesús en la tierra. Otra vez en Mateo 3:3 encontramos una mención hacia el profeta Isaías. Y luego dice la forma en que estaba vestido Juan, peculiar, ¿verdad? Él, un hombre dice vestido de pelo de camello, cinto de cuero, comía langosta y miel silvestre, imagino que no olía tan bien que se diga, no lo sé, pero era poderoso en el evangelio. No desprecie, por favor, aquel que viene predicando y de pronto el aspecto no es así como que este hermano no parece un siervo de Dios. Porque quizás esperamos que vengan casi que en una nube, ¿verdad? Y no sé, como un aura. Hermanos, este hombre tenía una palabra bien poderosa. Y si bien el aspecto y como se describe aquí no era del todo así como que, qué agradable, ¿verdad? Pero tenía una palabra poderosa. Y bueno, dice que salía a él Jerusalén y toda Judea. Otra vez aquí está utilizando una palabra como para entender que no es que la ciudad salía, ¿verdad? O sea, las personas de Jerusalén y Judea salían y toda la provincia alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Voy concluyendo con esto. La práctica del bautismo, hermanos, si bien aquí la vemos como mencionada de forma literal, no crean que Juan el Bautista fue como el inventor del bautismo, ¿verdad? Allá el apóstol Pablo dice que Israel fue bautizado. También fue bautizado en fuego, incluso desde allá, en la nube y en el fuego. Bueno, el bautismo en sí, hermanos, era una práctica que si bien era parte del simbolismo judío, muchos gentiles, o sea, gente que no era nacida en Israel, una de las cosas que tenían que hacer para demostrar que querían hacerse judíos, o sea, eran prosélitos, era el bautismo en agua. Era como una señal simbólica de hacerse de un reino, hacerse de una nación. Pero este Juan no venía bautizando para hacer judíos a los que no eran judíos. Era un bautismo de arrepentimiento. Pero era un bautismo corto, era un bautismo limitado. Porque muchos se bautizaban y no precisamente se hacían seguidores del Evangelio de Dios, simplemente confesaban sus pecados. Igual que hoy, hay personas que asisten a la iglesia, reciben a Cristo y se bautizan y digo, gloria a Dios, se bautizó. Qué bueno que lo hizo, pero no crean que el bautismo es automático.
Usted se puede ir a bautizar hasta el mismísimo río Jordán, que todavía existe en Israel. Pero si usted de veras no cambia su mentalidad y deja que Dios transforme su vida, aunque se vaya a bautizar a ese río Jordán o se bautice en otro río limpio, perfecto y todo lo demás, nada va a cambiar. Porque necesitamos no solo el bautismo en agua de Juan, sino que también el bautismo en el Espíritu Santo. Y por eso Juan dice, el que viene detrás de mí, él los va a bautizar. Nosotros como cristianos en este tiempo, igualmente seguimos predicando el bautismo en agua. Bien recuerdo del día en que yo me bauticé, fue muy bonito, le estoy hablando de 1900 ayer, y lo recuerdo bien. No había redes sociales, no había teléfonos inteligentes que decir tomarme una foto. En ese tiempo nadie tenía el día que me bauticé nadie andaba una cámara para decir te voy a tomar una foto y después nada, mi hermano, solo queda en mi mente. Pero créanme que fue muy significativo para mí. No sé usted cuándo se bautizó, espero que ya sea bautizado en agua. Si no, pues ya pronto, por favor, alístese ahí para bautizarse, porque usted tiene que dar este paso. Tiene que bautizarse en agua. Predicamos del bautismo en agua, pero también predicamos del bautismo que Jesús practicó. Porque este hombre lo dijo, miren. No han perdido a Mateo, ¿verdad? Yo por un movimiento que hice aquí se me movió, pero vean lo que dijo, ya con esto concluyo. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice el verso 7. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ay, es lo que a no nos gusta, ¿verdad? Y ay. Hacemos ahí una cara así como, hermanos, Cristo quiere bautizarnos también. Cristo trajo un bautismo más poderoso, en fuego, que queme todavía la maldad que pueda haber en nosotros, pero también en poder de Dios. Poder de Dios. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, entonces me seréis. A veces somos cristianos sin poder y somos gritones. Pero no es garbo, no son las voces, mi hermano, es poder del Espíritu Santo, de Dios obrando en nosotros. Recibiréis poder. Y luego dice, me seréis testigos. No es poder para creernos más que los demás, ¿verdad? Y a todo amén, aleluya, aleluyita. No es para fanfarronear, no es para creernos superiores. Es poder de Dios contra el pecado, contra la maldad, contra toda hueste que se levante en contra de Cristo, dice, pero también para predicar, para ser testigos eficaces. Y bien, llegamos a la finalización. No sé si está contento, está triste porque finalizamos, pero finalizamos, mis hermanos, la clase de hoy. Muchísimo que hablar todavía, pero quisiera concluir mencionándoles que espero que en su mente se haya hecho usted imágenes, formas de cómo puede haber sido el nacimiento de Jesús, la visita de los magos, el bautismo y todo eso. Es tan bonito y nosotros solo podemos imaginarlo según el relato bíblico. Pero lo más importante es que ahora nosotros lo hagamos vida. Amén. Que nosotros lo hagamos esto, nosotros pasión de creerlo y de predicarlo. Es mi deseo, hermanos, y mi oración. Que Dios haya bendecido sus vidas con esta palabra y que usted y yo le hayamos hecho a Jesús ya nuestro Salvador, nuestro Señor, y que le creamos a Él y que abracemos la palabra y que si es posible también veamos a otros venir al convencimiento de Cristo y que se interesen en conocerlo como ahora nosotros lo conocemos. Amén. ¿Alguien de ustedes desea guiarnos en oración para terminar este tiempo?
Yo se lo agradeceré mucho que abran su micrófono el que desee orar y luego pues damos por finalizado. Amén, hermano. Amén. Bueno, vamos a orar para despedir este tiempo. Gracias te damos, Señor, en esta noche, porque tú nos has concedido a sí mismo, Señor, dar finalización a esta clase de teología bíblica. Te pedimos a ti, Dios amado, que tú nos guardes, que tú, mi Dios eterno, nos permitas una noche de descanso, pero asimismo, Dios amado, bendice a cada uno de los que estuvimos en esta clase, a mi hermano que la impartió también, bendice su familia y bendice, Señor amado, a cada familia de los que ahora estuvimos en esta clase. Te pedimos a ti que seas tú siempre, Dios eterno, ayudándonos a cada momento a poder entender y aprender más, porque necesitamos más del conocimiento tuyo, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Pasen feliz noche. Bendiciones. Que Dios les bendiga el día de mañana y todo lo que ustedes emprendan. Ha sido un Buenas placer. noches. Cuídense. Buenas noches. Señor los bendiga a todos. Amén.